¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá Leo Prime y estoy por supuesto en el taller de Leo Prime en Canal Collector. Bueno, este video trata ya finalmente hablando de lo que fue mi viaje a Argentina. Mucho video, muchas vistas del viaje que se hizo, mucho turismo en tan pocos días. Y traté de hacer un resumen de lo que experimentamos con mi amigo, con mi compañero, en ese hermoso viaje que salió prácticamente de la nada. Pero por muchos videos y grabaciones que haya hecho, hay un montón de cosas que quedaron absolutamente fuera. De hecho, en los videos poco se ve nuestra opinión o nuestra reacción frente a los lugares en los que estábamos. Entonces yo consideré que era bueno hacer un comentario en directo aquí en mi taller sobre cómo fue la experiencia en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Y es más, quizá desde antes, porque el viaje partió el 21. Bueno, vamos a colocar aquí al lado viaje en tren. Fue el 21 de mayo. Nosotros viajamos, yo viajé de Tomé, Concepción, Chillán, y él viajó de Talca a Chillán. Entonces los dos nos juntamos, nos sacamos un par de fotos, algunas como esta, y esperamos el tren y finalmente lo subimos. La primera vez que andábamos en el tren rápido, nosotros tenemos harta experiencia en andar en el Biotren, que es un tren precioso en todo caso, tiene paisajes insuperables, así que la verdad es que yo no esperaba mucho del tren nuevo, solo que iba a ser más rápido. Y resulta que la primera impresión fue espectacular. El tren es más grande, es más potente, se nota que es más fuerte. Por dentro es mucho más amplio, es más cómodo. Parece un avión, francamente parece un avión. Es muy sorprendente. Es muy suave. Tiene una temperatura alta, así que uno va literalmente como casi un poquito ahogado. Para los que les gusta mucho la temperatura alta, para mí era mucha temperatura, pero la gente estaba feliz. El viaje fue espectacular. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Nosotros con Cristian ya habíamos conocido el tren nocturno, el normal, y francamente fue una experiencia de otro planeta. Fue increíble, a pesar de que el tren ya lleva funcionando un par de años, ya creo. Fue espectacular. Viajar en ese tren es lo mejor que he experimentado hasta ese día. Obviamente ya he andado en avión, así que lo digo con cierta causa. Llegamos a Santiago y dentro del viaje se nos produjo una especie como de vacío, porque llegamos tarde, no pudimos arrendar nada, y cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer en realidad, de repente, entre tanta cosa que salió, nos dimos cuenta que habían algunos amigos de Cristian que vivían cerca, de hecho, del aeropuerto. Entonces él lo propuso. Yo dije, pero ¿cómo vamos a molestar a esa hora? Porque nosotros llegamos como a las 10, tal vez 9, 10 de la noche. Y teníamos que estar en el aeropuerto viajando hacia el aeropuerto a las 4. Así que la hora en que íbamos a molestar era terrible. Y yo pensaba, gastar tanta plata en 3 horas en un hotel, la verdad es que a mí me parecía un poco un dolor de cabeza, que no estaba convencido. Esa es la verdad. Consideraba que era una locura y que yo prefería francamente haberme ido a quedar donde alguien. Pero yo personalmente no conocía, no sabía que Cristian tenía amigos que eran cercanos, y él dijo, oye, pero yo tengo amigos. Corto, hubo uno que nos aceptó y nos dio alojamiento por esa noche, el Infoseus, el JPI como le decimos. Así que desde aquí le voy a enviar un saludo enorme. Y resultó que
también era seguidor mío, yo no me había dado cuenta, así que más razón todavía para agradecerle la acogida. Nos recibió súper bien, con la mejor de las intenciones. No intenciones, con la mejor de las actitudes. La verdad es que nos recibió súper bien, dadas las circunstancias. Conversamos un buen rato y nos solucionó absolutamente todo el problema. Gracias a él, el viaje seguía pero de lujo. Finalmente tratamos de dormir un ratito. Yo dormí un poco, pero no dormí mucho. Y eran las 3:30 de la mañana y había que empezar a repararse y a arreglarse para seguir el viaje. Y en este caso, irnos al aeropuerto. Así que así lo hicimos. Y el pobre amigo a las 4 de la mañana tuvo que levantarse así como pudo, porque no se podía cerrar la puerta por fuera, había que cerrarla por dentro. Y se levantó el pobrecito a cerrarnos la puerta. Así que un agradecimiento gigante al JP por esa salvada, porque la verdad es que nos salvó casi todo el viaje. Partiendo desde el principio, nos dio el empujoncito que necesitábamos. Fue definitivamente la mejor decisión y gracias a él por alojarnos. Nos fuimos, llegamos al aeropuerto, hicimos una cantidad de trámites inauditos, cambiamos dinero, esa es la otra, y nos fuimos a Argentina. Para sorpresa de nadie, porque yo no sé qué diablos nos pasa a nosotros por el día, atraemos las nubes o el humo. Entonces cuando nos subimos al avión, no sé si se acuerdan del primer video del viaje, no sé, en la pista no se veía ni siquiera la punta del ala. Yo les voy a dejar un extracto del video aquí, un pedacito, para que vean que no se veía nada. Por lo tanto, cuando partió este avión, que a todo esto nosotros viajamos en la línea low cost Sky Airlines. Y aquí tengo a nuestro modelo, que es el mismo que nos llevó de viaje hacia Argentina y que a varios lugares más. Y la verdad es que yo solo he viajado en Sky Airlines, así que obviamente me tenía que comprar una maqueta de alta calidad que representara la hermosura que es este avión. Es un Airbus 320. Es hermoso, es precioso, cómodo, uno no se siente apretado, pero fantástico. Uno tiene unos viajes que son increíbles, se siente seguro, se siente, bueno, la gente a uno lo trata muy bien, es de muy buena calidad, etcétera. Es un avión exquisito para viajar, un viaje que dura 2 horas. La gente arriba de la tripulación, genial. Yo creo que los pasajeros son más o menos nomás, no saben moverse dentro de un avión, porque son un desastre. Nos demoramos casi media hora en salir del avión, porque la gente no sabe cuándo pararse, cuándo sacar sus cosas, y creen que están ellos solos, pero hay 100 personas más adentro. Así que si tuviéramos que salir de emergencia, ahí sí que sería un desastre. Pero en cuanto a la línea aérea y a la maquinaria, un 10 de 10. Estoy muy contento con viajar siempre en Sky y siempre con los mejores precios. Así que ahí le vamos a dejar un saludito a la línea que nos ayudó y nos llevó finalmente a Argentina. No vimos nada cuando despegamos, así que no vi nada de Santiago desde la altura. Pasamos la cordillera y ahí pueden ver el video donde grabé mi viaje por encima. Está muy bonito, quedó fantástico, la verdad es que se ve maravilloso. Y lo otro es que Santiago está en plena cordillera, ahí te das cuenta tú que está ahí mismo. Ay, perdón. Sin embargo, pasamos la cordillera y tuvimos que dejar un buen trayecto sobre pura explanada hasta llegar a la costa del Atlántico, donde se ubica nuestra ciudad, Buenos Aires. Digo nuestra porque era nuestro objetivo, a eso me refiero. Aunque ustedes no lo crean, ese día hacía mucho frío en Buenos Aires y había una capa de nubes encima, pero sí es impresionante. No vimos nada cuando aterrizamos, era otra vez el mismo cuento. No se veía nada cuando despegamos y no se veía nada cuando partimos. Así que, bueno, en los videos yo se los mostré para que vean que lo que digo es cierto. No vimos absolutamente nada. Y finalmente
llegamos a Argentina, donde vamos a pasar a nuestra segunda parte. Ya, llegamos finalmente a Buenos Aires. Y la verdad es que nos pillamos con varias sorpresas. Primero que nada, la fila de extranjería para entrar era infinita. Nosotros llegamos a las 11:30 más o menos. Ahora ustedes se preguntan por qué si viajamos a las 8. Bueno, el viaje son 2 horas, pero se pierde 1 hora al viajar hacia allá. Tenemos 1 hora de diferencia y ellos tienen 1 hora menos. Entonces perdimos 1 hora al viajar. Y eso nos dejó como al borde del caos, porque la fila de extranjería era infinita. Porque llegamos como 4 aviones juntos. Entonces, claro, uno puede decir, podían haberse demorado un poquito menos. Pero también venían 400 personas de una, no sé. Fue impresionante. Y yo empecé a notar mis primeros problemas para adaptarme. No porque no entendiera lo que pasa, sino que no podía soportar la forma en la que hablaban. Pero no porque fuera malo, es que me daba una risa escuchar cómo hablaban en argentino. Pero mira, boludo, decía la otra. Pero boluda, le decía una otra. Cálmate y mantente en la fila, decía el guardia. Entonces yo empezaba a escuchar eso y dije, por Dios, ¿qué voy a hacer estos 3 días escuchando a esta gente hablar así? Yo lo siento, pero me causaba mucha gracia y no podía evitarlo. El pobre Cristian estaba tostado conmigo porque estaba empezando a imitar el lenguaje, pero él me decía, cállate. Él no quería hablar en argentino, pero yo sí. ¿Qué querías que le hiciera? Si está a donde fueres, haz lo que vieres, dice el dicho. Entonces yo tenía que hablar un poco en argentino, pero no me dejó. Siempre me pegaba así el codazo. Bueno, hicimos no sé cuánto rato estuvimos ahí en extranjería, un trámite engorrosísimo que yo entiendo que no queda de otra, pero la verdad es que fue muy largo. Yo estaba tostado y todavía no llegábamos a la ciudad y ya estaba chato ya. Finalmente salimos de ahí y empezó nuestro segundo show. ¡Oh, madre mía! Ustedes se preguntan, ¿qué show tiene que ver con esto? ¡Oh, qué desastre! El problema fue que en cuanto llegamos a Buenos Aires, nos quedamos sin internet y sin chip y sin todo. Entonces, si tú preguntas y le dices a la persona que vende qué puedo hacer, porque sabes que vengo de afuera, de otro país, y no tengo internet, ellos te dicen, fácil, compra un chip que puede ser Movistar o puede ser de la empresa personal, y luego escanea ese código QR que está ahí y lo activa y punto. Entonces yo dije, bueno, habrá que hacerlo, así que me compré 2, compré un chip para mí, compré uno para Cristian, y le hicimos escáner al QR que estaba perdido en un lugar así como apartado, así como por allá lejos, y tuvimos que hacer nuestros primeros pagos con plata argentina, pero yo había tomado ciertas precauciones y bueno, no se me ocurrió sacarla antes, pero no importa porque aquí está. Y tuve mi primer super éxito, que fue, a ver, antes de irme yo saqué esta cuenta en este banco llamado Prex. Ahí está la tarjetita, se los muestro. Y esta Prex es la tarjeta de un banco virtual, que el banco virtual es este. Saqué una cuenta y la cargué con pesos chilenos. Pero esta tarjeta tiene una aplicación asociada, y esa aplicación, a ver, se los voy a mostrar para que la vean. Vamos viendo. Esa aplicación les permite a ustedes hacer un montón de cambios. No importa que vean lo que tienen, si total no tiene importancia. Total, ¿qué van a hacer si lo ven? No importa nada, ¿qué iban a hacer? Además que también es súper poco. No importa. Pero quiero que la vean porque tiene cosas súper interesantes. Ya, esta es la aplicación que tiene. Dice que tengo 3 pesos. Eso es porque estaba invirtiendo en pesos. Pero esta cuenta tiene
tiene fondos en pesos, en dólares y también puede ser en otras monedas, en otras divisas. Y en este caso, yo lo que quería hacer era tener dinero argentino. Para que esto funcione, tiene 3 pozos en el fondo. Tiene dólares, tiene pesos chilenos y tiene pesos argentinos. También tiene dinero para pagar en otros países. Uno lo va agregando en función de lo que quiere nomás. Bueno, yo quería Argentina. Así que tenía la moneda argentina y le tenía en 0. Entonces, la plata que yo le deposité, porque una vez que uno hace la cuenta te indican cómo hacerlo, hice el traspaso súper fácil del Banco Estado aquí. Le puse una cantidad de pesos argentinos y además de eso pedí la tarjeta física, esta. Entonces, esta tarjetita los primeros días simplemente me salvó la vida. Yo creo que para la gente que viaja por primera vez a Argentina, bueno, hay otras opciones. Otra opción, por ejemplo, Global 66. Esa es una buena opción, la gente habla muy bien de ella, pero la verdad es que dentro de todas las opciones que yo encontré, la gente hablaba muy bien de esta. Es una Mastercard y funciona en la mayoría de las máquinas ahí en Argentina. Que ahí tengo otra cosa que contarles, porque el primer día que llegué yo pagué con esto y todo fue fantástico, pero el segundo día no me funcionaba en ninguna parte, hasta que en retrospectiva nos dimos cuenta que las máquinas de Mercado Pago, las amarillas, funcionaban fantástico con todas las tarjetas, pero las máquinas lectoras de los servicios locales de Buenos Aires o de Argentina en este caso no reconocían estas tarjetas internacionales. Entonces era un cacho, porque no se podía pagar el subte, no se podía pagar el comercio, no se podía pagar nada. Entonces esta tarjetita, por lo menos los 2 primeros días, nos salvó, pero increíblemente. Y después nos tocó sacar un poco de plata. Yo cambié plata en el ¿cómo se llama? En el aeropuerto cuando viajé. Pero aquí tengo millones y millones. Bueno, en realidad no están millones. Después les voy mostrando cada uno de los billetitos para que los conozcan, porque la verdad es que son bien bonitos, ¿eh? Se parecen a los billetes antiguos de Chile. Así que, como buen dato, esta cosa nos salvó absolutamente la vida. Es una Mastercard que tiene un chip y que también tiene una cinta magnética, así que está... Uy, mostré la clave, la voy a tener que... O sea, la clave no, sino que el número de tarjeta. Voy a tener que hay censurarlo, si es que me acuerdo. Y como les digo, este asunto nos salvó la vida. Con esto compramos el chip. Así que tuve que comprarlo yo, porque el pobre Cristian no le funcionaba la tarjeta, por lo mismo que les dije, que con las máquinas locales ese asunto no quería resultar. Y se supone que nuestras tarjetas funcionaban, pero eran las máquinas. No tomaba ninguna tarjeta extranjera. Así que compré esta cosa compré el chip con este asuntito. Compré 2, uno cada uno. Y después nos tuvimos que ir al Uber, porque estábamos en la hora justa para hacer el check-in en el hotel. Y con haber estado tanto tiempo en extranjería, la verdad es que estábamos al borde del desastre. Nos subimos al Uber. El caballero que nos atendió, un 7. Me puse a hablar con él. Y el Cristian se quedó en silencio nomás, pues, escuchando con una vergüenza, creo yo. Creo que le había dado vergüenza. ¿Cómo hablaba tanto yo con el chofer del Uber? Y él nos hablaba con ese acento argentino y nos contaba la historia de por dónde andábamos. Nos hizo un tour muy instructivo. Y nos llevó al hotel, un hotel que él tampoco sabía dónde quedaba, porque no le había sonado. Yo dije, chuta, capaz que elegí mal el hotel, capaz que ratonera me fui a quedar y me estafaron. Yo pensé eso para mí, pero no lo dije, pero ya me está dando susto, pues si el Uber no sabía dónde está. Y claro, pues llegamos al hotel y costó un mundo encontrarlo, porque era una puerta chiquitita de vidrio al lado de una cafetería. Entonces pasaba absolutamente piola hasta que alguien se dio cuenta que el hotel era ese que está ahí, el hotel Campus Babel, que
tengo una... Bueno, después les voy a contar. El asunto es que lo encontramos y llegamos 5 minutos antes de hacer el check-in. Nos atendió un muchacho que estaba ahí en la barra, nos facilitó absolutamente todo, nos dio la bienvenida y para arriba. Bueno, no, tuvimos un problema porque yo había pedido una... Bueno, después les cuento ese asunto del departamento, de la pieza, pero era un departamento, no era una pieza, era un departamento. Y fuimos al departamento y era espectacular, pero ahí me encontré con otro problema. Allá en Argentina los pisos parten del 0. Entonces, el 0 es la planta baja, pero es el piso donde uno parte. Uno entra, pero el piso 0. Entonces, ¡ay, qué enfermedad! No pude acostumbrarme a eso. Los ascensores decían PB, decía 0. Uno quería ir al piso 1, pero no era el 1, sino que era el 0 el que uno tenía que ir. Entonces yo apretaba el 1. Y estábamos nosotros en el 1 y no íbamos a ninguna parte. Y decía, ¿pero qué le pasa a esta cuestión que no quiere cerrar? Hasta que después decía bajito PB. Ay, de veras. Ping. Esa cuestión no pude acostumbrarme. No pude. Así que nos llegamos, revisamos el departamento. Estaba hermoso, pero hermoso. Y era a buen precio. Nosotros lo contratamos a través de despegar.cl, ahí lo encontré. Y era bien gracioso porque el hotel estaba en la calle Chile. En la calle Chile 1238, me acuerdo de la dirección porque con esa dirección, ¿cómo me voy a olvidar? Así que nos estábamos alojando en un hotel que queda en la calle Chile. Fantástico. Revisamos la habitación, estaba todo perfecto, era hermosa, realmente era muy bonita, tenía balcón afuera, tenía tele, internet, los baños de lujo, la cama, el lugar, todo, un 7, un 7 de 7 o un 10 de 10. Pero tuvimos un problema. Yo no sé si les voy a poder mostrar aquí al lado el tipo de enchufe que esta gente tiene. ¡Ay, qué terrible! No pudimos cargar nada porque en el tren tuvimos la mala suerte que nuestro cargador justo estaba malo, nuestra silla. El único cargador malo en todo el tren rápido nos tocó nosotros, pero eso fue mala suerte. Llegamos, queríamos cargar y no podíamos cargarlo con él. Así que tuve que ir a hablar con el administrador abajo, el Maxi, que ese resultó ser otro personaje dentro de todo este viaje. Y le tuve que pedir ayuda. Y él estaba preparadísimo, porque parece que recibía mucha gente de Chile y me dijo, no se preocupe amigo, yo puedo ayudarlo con esto, mire, lo tengo preparado. Y resulta que nos abrigamos dos cosas. Primero nos pasó un adaptador que era como una cuestión más rara, pero sí funcionaban los enchufes. Y lo otro es que yo no sé qué pasó, pero yo toda la vida supe que Argentina trabajaba con 110 voltios. Entonces yo le pregunté ese problema al administrador y me dijo, no se preocupe si nosotros trabajamos con 220. Y yo le digo, ¿qué? Sí, me dijo, no se preocupe. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y él me dijo, nosotros hacemos todo por nuestros clientes. No me dijo. Así que solamente necesitábamos un adaptador y con eso quedamos, pero 10 de 10. No les digo yo si el personal del hotel nos trató, pero fantástico, como si fuéramos los regalones. Después descubrí que los trataba a todos así que me sentí engañado. Bueno, esa fue nuestra primera experiencia cuando veníamos llegando. Aquí vamos a hacer un pequeño corte, tengo algunas cositas que hacer y sigo con este interesante testimonio de lo que fue nuestro viaje a Argentina, a Buenos Aires en especial. Voy y vuelvo. Excelente amigos, ¿cómo están? Ahora lo que deberíamos colocar aquí arribita es locomoción, porque ese sí que va a ser un tema. Resulta que en Argentina, por supuesto, como en todas partes, hay taxis, hay buses, hay Uber, otros sistemas también, y está el famoso subte. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros el primer día tuvimos puros desastres con el asunto de la conexión.
a internet y a celulares, así que estábamos absolutamente desconectados y era poco lo que podíamos hacer. Afortunadamente el departamento tenía una internet súper buena, pero por supuesto que no estaba funcionando cuando llegamos, así que tuve que ir a pedirlo y lo activaron y fantástico. Y con eso nos salvamos, así que programamos un mini viaje, que ya que como era medio tarde y estaba todo funcionando medio mal en cuanto a conexión, dijimos, bueno, salgamos a ver qué averiguamos. Y la idea era salir a tomarse las primeras fotos, obviamente, al obelisco. Donde nosotros estamos muy cerca de la 9 de julio, que es la ruta principal, que eso es lo otro, ojalá que me acuerde comentarlo. Tengo que comentarles algo acerca de eso, que no puedo creer. Y resulta que dijimos, bueno, mejor vamos en el subte, aprovechamos de conocerlo y aprender a usarlo. Bueno, nosotros teníamos plata y teníamos la tarjeta. Yo trabajé con mi tarjeta y llegamos a la estación. Teníamos una estación como a 1,5 cuadras del hotel, así que estábamos súper bien, la estación Independencia. Así que fuimos a tomarla ahí, la línea verde. La fuimos a tomar ahí porque podíamos tomar eso, seguir de largo, después cruzar con la línea morada, creo, y ahí llegar al obelisco. Pero, o sea, claro, casi al lado. Entonces hicimos el esfuerzo y bueno, tuvimos unos problemas para entrar porque, para empezar, yo quería mi tarjeta subte, por supuesto. Quería mi tarjeta subte para viajar en subte. Pero el Cristian quería pagar con su tarjeta del banco y no tuvo mayor problema. Pero yo quería mi tarjeta subte para andar. Sube, ahí está. Mi tarjeta sube para andar arriba del metro. Menos mal que la saqué. Pero sacarla fue un tormento. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque no vendían la maldita tarjeta en ninguna parte donde se podían recargar. Podías recargar la tarjeta si tenías suerte, pero comprar una, olvídate, no encontramos en ninguna estación. Y decía, pero qué enfermedad, ¿cómo no vas a poder comprarte una tarjeta subte para viajar en el subte? Bueno, tarjeta sube en este caso. No pudimos encontrar ninguna, así que yo tuve que pagar con mi super tarjeta del Prex, de mi super tarjeta Prex, que se la voy a mostrar de nuevo para que la vean. Por eso les digo, esta cosa me salvó, pero increíble. Ahí está mi tarjetita Prex. Esta tarjetita me salvó, pero increíble cantidad de veces y en las circunstancias más increíbles. Y pude pagar con mi tarjetita Prex y pasé. Pero en el caso del Cristian tuvo que insistir hasta que uno de las torres, no sé cómo ponemos, de las puertas, le tomó la tarjeta y pudimos pasar. Así que pasamos después de que el guardia también nos ayudó, nos dio un par de consejos y nos confirmó que no se podía comprar una tarjeta en ninguna parte. Es que no puedo entenderlo. El asunto es que bajamos y encontramos al tiro que el metro era un poco raro. Yo sabía que el metro de Argentina es el más viejo de América, de Sudamérica en este caso, porque es de 1913 y nosotros estábamos andando en la segunda línea más antigua. Por lo tanto, yo esperaba que el metro fuera con características antiguas, viejo, literalmente. Sin embargo, yo mostré una foto, yo no sé si les vuelvo a mostrar aquí al lado, pero les mostré una foto de cómo era por dentro y nosotros que quedamos plop y quedamos en estado de shock porque, primero que nada, déjenme decirles mi impresión, el metro parecía post-apocalíptico. Es como si fueran los únicos lugares que se salvaron en Argentina de la guerra Z, ¿sí? De la guerra zombie. O sea, eso parecía, era todo tan lúgubre, con pocas luces, unos letreros gigantes que tenían 300 años, los nombres de los colores, la combinación de colores era, pero yo decía, pero ¿qué diablo es esto? Y a lo otro es que el metro era por la estación, el andén era central
y las líneas iban por las orillas. Y ahí nos dimos cuenta de otro detalle que no nos habíamos percatado, y es que todo funciona al revés, madre mía. El metro se acerca mirando del norte hacia el sur, cuando aquí tradicionalmente el metro se acerca del sur a norte, por decirlo de alguna forma. Es decir, si tú estás parado en el andén esperando, el tren siempre viene de la izquierda, porque va hacia la derecha. Pero allá el tren viene de la derecha. Entonces todos los mapas, todos los signos, todas las formas, está todo al revés. Y ahí nos dimos cuenta que arriba en la calle no funciona así. Entonces, andar en metro es enredadísimo, porque todo funciona al revés. A mí por lo menos me costó una vida adaptarme, y también adaptarme a las estaciones, que eran así unos pasillitos, ¿saben? Que eran como las estaciones del videotren aquí, pero bajo tierra, ¿cachai? Todos chiquititos. Yo me sentía alto, me sentía como de 2 metros. Y todo parece que tuviera 500 años. Yo cacho que los mayas ya andaban en ese tren. Bueno, los mayas, no sé si los incas, no sé si habrán alcanzado, o capaz los puros mapuches, no sé, pero alguna sociedad antigua andaba en eso ya, porque se veía antiquísimo, se veía... A ver, no voy a decir que se veía, o sea, sí, se veían descuidados, pero había un letrero, que solo mostré en el video, que decía: estamos trabajando para hacer una actualización de las estaciones. Oye, ojalá, porque esa cuestión era una verdadera estación, línea apocalíptica, posguerra zombie, y todo lo hacía parecer así. No era una situación que uno dijera, oh, qué bonito. A uno le daba miedo, uno se metía en un hoyo, en una boca de lobo. Y el otro espanto, porque tengo que decirle que es un espanto, yo lo lamento muchísimo, seguramente en la estación en la que estamos. Pero el otro espanto era el propio tren. ¡Ay, madre mía! Además que llegaba al revés. Eran modelos como literalmente del 1913, creo yo que eran. ¿Y saben qué impresión daban? De que yo no los había limpiado desde 1920. Unos trenes antiguos por afuera, llenos de esa capa de aceite que se junta con los años. Pero aquí no llevaban años, aquí llevaban siglos juntándose. Los asientos, las formas del tren. ¿Saben qué fue tan impresionante? Que el propio Cristian, que no le importan mucho estas cosas, cuando vio el tren, se le vino a la cabeza a Ghost cuando dijo: bájense de mi tren. Es que esa impresión daba de que el tren venía lleno de fantasmas. Era impresionante, pero increíble. Quedamos tan impresionados porque nosotros, cuando el Cristian una vez nos juntamos, ya anduvimos en todas las líneas del metro en Santiago. Y claro, las primeras estaciones se nota que son más viejas, pero están cuidadas, tienen murales, tienen salidas espectaculares. En sí se ve chica la estación, pero tú caminas 2 pasos y el techo tiene un mural que es espectacular. No, esta cosa no era así, era fantasmal, era lúgubre, era Thriller de Michael Jackson. No, impresionante. Yo no quería decir que no me gustaban, pero estaba choqueadísimo. Afortunadamente los Uber eran bonitos, la gente que los manejaba era muy amable, era muy simpática, muy buena para conversar. No tuvimos un bus porque no fue necesario, porque el metro nos dejaba justo donde necesitábamos, así que no necesitábamos nada más. Lo otro lo caminamos. Pero déjenme decirte que además que teníamos problemas para pagar, eso era pero desesperante. Y una vez que pagamos andábamos en unos trenes que eran, pero no sé si nosotros tuvimos mala suerte o realmente los trenes parecían, ¿saben qué? Parecían sarcófagos. Cada carro parecía un sarcófago, porque en algunos trenes los carros eran cerrados. Entonces era un tren eran 3 carros, pero los 3 carros no eran un solo tren, sino que eran separados por puertas. Entonces, ¡ah, qué terrible! Era de Halloween. Realmente era de Halloween. Yo no sé, con razón que cuando los argentinos vienen a Santiago,
encuentran que el metro es fantástico, porque el metro de Santiago es maravilloso. Usted, hasta la estación más vieja, que es la línea 1, se ve trabajada, se ve limpia, se ve cuidada, los trenes se ven relucientes, algunos son viejos y ya tienen manchas de viejo, pero no de sucio. Pero los de allá, la gente no los cuida, la gente no los toma como un patrimonio. Y yo quedé en estado de shock, y el Cristian puede corroborarlo. Voy a ver si cuando nos juntemos le puedo sacar una pequeña entrevista al Cristian para que me cuente cómo le pareció a él el viaje, y poder publicarlo aquí para que ustedes lo vean, porque yo creo que va a estar totalmente de acuerdo. Sin embargo, él fue el primero en decir: ¡bájate de mi tren! Que yo pensé en lo mismo. La cuestión estaba usada por fantasmas y los seres que sobrevivieron a la guerra Z. No había otra opción, no había más gente. Y las entradas eran, pero como eran chicas, era una bajada con fierro, y adentro era un hoyo negro, porque los pasillos estaban súper mal iluminados y súper mal decorados. Parece que los decoraron una vez hace como 50 o 60 años y nunca más. Les juro que cuando uno ve el planeta de los simios y encuentran a los restos de la tierra debajo de Nueva York, así se ve el metro. Entonces, el metro de Argentina podrá ser competitivo en cuanto a su vejez, hacia el tiempo que lo construyeron, pero en su estado actual, por lo menos en ciertas líneas, es de Halloween, es impresionante, y yo lo siento mucho, pero yo quedé impresionado en todos los sentidos, en todas las capas. No se podía pagar tranquilamente, las transferencias eran tétricas, las estaciones eran oscuras y dejadas a su suerte, y los trenes funcionaban al revés, además de ser trenes lúgubres, que eran literalmente sarcófagos. Para mí que eran puros murciélagos hombres murciélagos los que viajaban en esos trenes. No, impresionante. Yo quedé muy impresionado. Así que pasemos inmediatamente a la siguiente parte. Excelente. Bueno, amigos, esta parte que vamos a titular como primera visita. Yo creo que después de salir del hotel y viajar en ese metro que nos dejó en estado como, no sé, salimos preocupados. Salimos en la estación que daba justamente al obelisco, y la verdad es que la primera vista es espectacular, es enorme, es alto, y para mi sorpresa tiene una ventanita arriba, como aquí se muestra en este imán. Arriba tiene unas ventanitas por cada lado, ¿se dan cuenta? Y abajo tiene las letras esas. Bueno, fuimos el primer día a esa plaza. No podíamos creer que estábamos ahí, y yo ya quería hablar en argentino, pero este che no me deja. Así que me decía: cállate. Nos sacaron fotos, nos sacamos fotos nosotros mismos. Estaba súper nublado, hacía mucho frío. Vimos los edificios, era todo muy muy bonito. De noche se empezó a hacer de noche, pero era todo grande, precioso, esa avenida gigantesca, y nos estábamos dando cuenta recién ahí que estábamos en otro país. Estábamos en Argentina. No, sí fue impresionante darnos cuenta que estábamos en otra parte, que no estábamos en Chile. Por lo tanto, la gente no hablaba como nosotros, y probablemente nosotros nos debimos haber notado que a 10 kilómetros que no éramos de ahí. Pero hartas fotitos, todo muy bonito, los lugares preciosos, las fachadas de los edificios todas clásicas, así como la que en Concepción está en Johnson, o ex Johnson, ahora hay un mall chino ahí, creo. Pero ese tipo de fachadas, pero de varios pisos. Y lo otro increíble es que ocupan cada centímetro de altura, y cada fachada es distinta. Eso es increíble. Aquí había una fachada como del siglo XX, aquí había una fachada como el siglo XV, después había una fachada como el siglo XIV, después una fachada como el siglo XXI, pero todo así en fachada. Entonces todo quedaba como un techo precioso, uno bonito, y todo quedaba como cortado, ¿sí?
como si hubieran cortado distintos tipos de tortas y le hubieran puesto ahí un tras otro tras otro. No era un edificio largo, gigante, que tuviera un propio diseño, no. Yo creo que cada 2 pisos de lado cambiaba el tipo de construcción y edificio. Era impresionante. Francamente, tú notabas ahí que la idiosincrasia de la gente que construyó Argentina era muy distinta a la que llegó a Chile. Hay mucho edificio antiguo, hay mucho edificio colonial, hay harto edificio moderno, pero ¿saben qué es el menos? Yo diría que Argentina es una ciudad, o sea, en este caso Buenos Aires, lo encontré como una ciudad más preocupada de mantener su estilo urbanístico clásico. Y yo diría que había algunas construcciones nuevas que seguían el patrón, no cabe duda. Cuando vean, si es que ven la ruta que hicimos de turismo arriba del bus, que eso te lo voy a contar de ahí, se ve mucho frontis, mucho edificio con estructura clásica de colonial. Entonces los edificios son muy viejos, pero eso pareciera, porque cuando nosotros encontramos uno de esos edificios, abajo decía centro comercial no sé cuánto, y nosotros entramos y adentro era como entrar a Ecus, como entrar a Falabella, como entrar ¿cómo se llama? A ITES. O sea, así se ve todo moderno, todo modernísimo, ¿cachai? Pero tú sales y vuelves otra vez a estar en el 1950, 1960 máximo, ¿cachai? Así que es súper raro, una combinación muy extraña de fachadas versus interiores. Así que lo moderno en Argentina se ve por dentro de los edificios y no por fuera. Así que no sé cómo catalogarlo. Es muy interesante, es muy bonito, porque a mí me encantan esos edificios. Y hay pero miles, porque la ciudad es pero enorme. Nosotros en 3 días no íbamos a alcanzar. Ahí nos dimos cuenta que no íbamos a alcanzar a visitar nada. Por eso que el primer día llegamos, pero estábamos muy cansados, así que dimos un paseo. 2 veces fuimos al mismo lugar, que fue al Obelisco. Nos quedamos ahí y después fuimos a comer. El Cristian quería comer comida argentina y dije, ¿estás más loco? Yo quiero comer comida chilena. Y me dijo, ¿pero cómo? Yo dije, no sé, vamos a tener que encontrar algo. Pero yo comida argentina no quiero comida chilena, con chatarra y todo lo que quieran. Y el pobrecito tuvo que decirme que sí, nomás, pobrecito, mi compañero de viaje. Por eso le voy a hacer una entrevista, a ver si logro hacerla y compartirla con ustedes en este canal. Finalmente, aunque ustedes no lo crean, encontramos un McDonald's. Y ahí me serví lo que iba a ser mi plato clásico en Argentina, que es un sándwich de pollo con papas fritas y bebida. Súper argentino el menú. Y al final yo no sé por qué no quiso, pero pidió algo parecido. Así que francamente ese día no comimos comida argentina. Volvimos al hotel porque estábamos reventados. Dormimos, nos dimos una ducha que es maravillosa. Esa ducha de lo mejor que he disfrutado. Y al otro día nosotros nos separamos porque en el plan nos íbamos a juntar cada uno con un amigo argentino. Y yo ya me había comunicado con el mío, que me dijo que no iba a poder ir porque no estaba seguro, porque estaba muy enfermo. Entonces no estaba seguro. Pero cuando llegó la hora me dijo, sí, voy para allá, aunque el pobrecito llegó todo cojo. Y llegó. Así que fue genial. Aunque estaba más muerto que vivo, ahí le puso para que fuera una reunión espectacular, porque si mal que mal lo venían a ver de otro país, así que se animó y se esforzó. Y el Cristian se fue. A mí me dijo que al final no le resultó y en el fondo fue a hacer un viaje, así que se dio como una especie de turismo en la personal. Y que también voy a tener que preguntarle sobre eso, porque francamente no sé qué fue por dónde anduvo ni qué fue lo que hizo. Me contó, pero yo en ese momento no tenía idea dónde quedaba nada. Yo solamente sabía dónde estaba el Obelisco, dónde estaba el McDonald's y dónde estaba la estación de subte más cercana.
Así que nos separamos ese día y yo me fui con mi amigo. Entonces yo metí todas mis cosas en mi bolsito, en mi banano personal, que era más como un bolso más que un banano. Y aunque ustedes no lo crean, ¡ay, qué mala suerte! Bueno, todavía no teníamos... No, sí... A ver, en la noche cuando volvimos del obelisco, en la noche, recién se puso a funcionar. En un minuto veníamos en el metro y de repente sonó su celular y le habían activado su chip por fin. Así que estaba más creído. Y ahora andaba con su chip y podía llamar y tenía su número espectacular y tenía su conexión a internet. Todo se le solucionó y eso también nos ayudó un montón, ¿eh? Pero yo no, pues así que yo estaba igual del lado. Así que me piqué, quise saber, y a mí no me funcionaba y no. Y después me acordé que yo el chip se lo había sacado, que lo había dejado encima de la mesa para botarlo. ¡No! Así que esperaba que cuando llegara estuviera el chip ahí para ponérselo inmediatamente a saber si funcionó. Bueno, llegamos, le puse el chip y funcionó. Así que ese día nos fuimos reventados a la cama, pero con los chips funcionando. Pero no dan las instrucciones, la gente no sabe cómo hacerlo y a nosotros nos costó una vida activarlo. Y perdimos todo el día, de hecho. Nadie supo nada de nosotros porque no podíamos comunicarnos de ninguna manera. Excepto en el hotel, pero nosotros casi ni lo pasamos ahí. Así que nos fuimos a acostar conectados. Y el otro día yo me fui con mi amigo. Que mi amigo andaba, pero yo estoy medio resfriado ahora, pero andaba, pero yo no sé. No sé qué tan mal andaba, pero estaba pálido el pobrecito. Yo no sé si era su color normal o no tengo idea. Pero el pobrecito estaba reventado y sin embargo ahí estuvo el argentino más amoroso del mundo. Estaba ahí recibiéndome y dándome la bienvenida a Argentina y a Buenos Aires, que él tampoco vivía muy cerca, ¿eh? Tuvo que dar sus piques más o menos para llegar ahí. Así que la verdad es que le voy a dejar unos saludos muy especiales al Sergio por haberse hecho ese esfuerzo de ir a verme y juntarse con su amigo Leo Prime y darle la bienvenida a Argentina. Lo pasamos súper bien, pero el pobrecito estaba más muerto que vivo. Entonces tuvimos que hacer cambio de planes porque íbamos a recorrer un montón de lugares, íbamos a ir a todos los lugares que yo pensaba que no iba a poder ir, iba a ir con él. Pero finalmente no pudimos llegar a ninguna parte. Nos quedamos quietos nomás. En algún minuto fuimos a su casa, sí. Fuimos a su casa y ahí nos quedamos, pues, el pobrecito yo creo que no lo iba a sacar de ahí. Estaba muy decaído. Sin embargo, el pobrecito hizo todo lo que pudo, se reía y todo. Más parecía que se moría que se está riendo. Así que la verdad es que a mí me dio todo el cariño por él, porque todo el esfuerzo, yo lo entiendo, porque si viene un amigo de Argentina y tú vas ahí aunque sea arrastrando. Bueno, el pobrecito prácticamente se llegó arrastrando. Y sin embargo estuvimos toda la tarde conversando porque se hizo lo que venía, porque me iba a hacer. A mí no me interesaba tanto pasear con él, porque si para eso iba a pasar con el Cristian, obvio. Pero igual teníamos ganas de ir a ciertas partes, sacarnos fotos, etcétera. Yo no sé si tengo una foto a mano, pero aquí le voy a dejar la foto que nos sacamos con el Sergio cuando volvimos y vinimos al McDonald's a comer, al McDonald's de siempre. Bueno, y ahí tuve otro problema porque no pude pagar, porque ese día las tarjetas dejaron de funcionar, las internacionales, y yo no tenía plata suficiente para pagar lo que había comprado, pues si yo con mi tarjeta andaba todo creído. Y el pobrecito tuvo que pagar. ¡Qué vergüenza! Me muero de la vergüenza. Pero no importa, resultó. Ahora, para mi desgracia, nunca me di cuenta que cuando yo metí mi teléfono adentro, seguramente la cantidad de la batería que andaba trayendo, porque andaba trayendo una batería, pasó a llevar el botón este que está aquí. Entonces, como lo dejó presionado un buen rato, la lecera del celular se apagó. Quedó apagada. Entonces yo no tenía idea de que el Cristian me estaba llamando. Entonces me llamaba y yo no contestaba. Y al pobrecito le empezó a dar susto. Esto empezó como a las 6 más o menos. Y yo me desocupé. O sea,
llegamos como a las 6:30 del centro, comimos, y yo como a las 7 saqué mi celular y ahí me di cuenta que estaba apagado, 7:30 más o menos. Lo prendo y nosotros nos vamos del McDonald's. Y yo lo aprendo y no se prende, lo aprendo, llamo al tiro al Cristian y me dice, aló, me dijo, oye, ¿qué te pasa? No sé, oye, que no me contestaba. Y yo le dije, oye, pero es que me acabo de dar cuenta que mi teléfono estaba apagado, lo prendí, al tiro te llamo, pucha, menos mal que está mal, etcétera. O sea, menos mal que está bien. Así que ya, se nos pasó el susto a él, porque si él no tenía idea, yo no tenía idea que había pasado nada de eso. Nos despedimos con el Sergio, él se fue para tomar, creo que tomó el último tren, del último minuto, en el último segundo, porque por lo que me contó, dijo, me salvé, pero por poco. Así que volvió otra vez para su casa en ese tren. Nosotros nos volvimos al centro en bus, así que no usamos el tren esa vez. Pero él se fue en tren, tomó él porque a esa hora ya no había bus. Y eran como las 8 más o menos, por eso me extraña, porque claro que era domingo. El asunto es que se fue para su casa, yo me vine para el hotel y justo llegamos como juntos. Llegó un poquito antes. Y el cliente viene corriendo, yo pensé que te había pasado algo. Yo dije, pero ¿por qué? Que no me contestabas. Ya. Bueno, ahí me contó que él había ido a viajar. Y bueno, por supuesto que se enojó conmigo, obvio. Ahí me contó que había viajado y le vamos a preguntar en la entrevista, si es que la tengo, ¿qué hizo? Porque yo nunca supe, porque estábamos todos tan cansados y él estaba más reventado que yo. Y después me contó parte del viaje y claro, caminó como loco y ahí estaba más reventado que otra cosa. Así que ese día se murió ahí, a dormir. No, antes fuimos a comer y ahí nos dimos cuenta que ninguna de las dos tarjetas no funcionaba. No, si fue un puro desastre ese día en cuanto a pagar. No nos funcionó en el metro, no nos funcionó en los locales de comida, no nos funcionaba en el subte, no nos funcionaba en nada. Tuvimos que usar platita. Yo tenía ahí platita, menos mal. Y finalmente llegó el día del tour, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ya amigos, ahora hay que colocar aquí arribita el tour. Y ese es lo que vamos a conversar ahora. Déjenme hacer una aclaración. No me di cuenta, no me había percatado que la parte del día 23, que era nuestro segundo día, donde nos separamos para cada uno ir con su amigo, ese era día sábado, no día domingo. Entonces el domingo fue el del tour. Y en el tour nosotros compramos Este es el tríptico del tour que se llama Citybus Argentina. Este fue el tour que nosotros contratamos para ir a conocer Buenos Aires, lo más rápido, o sea, lo que más pudimos conocer en realidad, porque la verdad es que cuando uno anda bien no tiene idea, no logra conocer lo necesario. Pero en un tourcito como este, hay que no se quiere... Ahí. En un tourcito como este, uno puede... Uy, casi me he hecho el avión. Vamos a dejarlo ahí. Y acá a esta altura, amigos, yo los videos los he mostrado, así que no hay problema. Lo pueden ver digital en los videos o se los puedo mostrar ahí. Bueno, este fue el tour que nosotros compramos. Un bus que tiene 25 paradas y parte justamente en el Obelisco. Ahí comenzamos nuestro tour y ahí comenzó entonces la verdadera travesía sobre Buenos Aires. Partimos tempranito, como a las 6 de la mañana. Ordenamos nuestras cosas, tomamos desayuno y nos fuimos al tour. Llegamos al Obelisco como siempre, ya usando nuestras máquinas, usando nuestras tarjetas SUBE
que nos costó una vida encontrar, pero cuando lo encontramos compramos 10 cada uno. Bueno, no 10, pero una cada uno. Y así pudimos viajar, y aún así tuvimos problemas, así que no, la cuestión no había caso. Nos encontramos con el bus en la diagonal que atraviesa el obelisco, y nos subimos y se nos ocurrió la genial idea de irnos arriba en la parte, en el segundo piso sin techo. Y la mitad del viaje la hicimos ahí. La verdad que fue una experiencia súper bonita, súper buena. La verdad es que es como que alguien te pasea en un coche de guagua. Esa es la de guagua, de bebé, de niño. A eso me refiero. Te van paseando y tú no haces nada más que decir Google Data. Más encima te pasan unos audífonos rojos que yo me los traje y debía haberlos dejado en una bolsita, pero los tengo por ahí dando vueltas. Donde hay una persona que va contando las historias acerca de cada una de las paradas del tour. Una persona que habla argentino con una voz preciosa. Ya me habría gustado grabar algunas partes o traerme el audio para que lo hubieran escuchado. Se sentía como el tipo que leía el DVD interactivo de Jurassic Park. Era igualito. Solo que en este caso, en vez de ver dinosaurios, veíamos gente dinosauria. Entonces empezamos con los rutinas. El viaje era largo. Si no hacíamos nada, nos demorábamos 3 horas y media. Pero obviamente el tour te permitía bajar en algunas partes, y las paradas permitían retomar el tour donde uno quisiera, según las paradas que había. Entonces, de las 25 paradas, uno podía bajarse en la 4, por ejemplo, y subirse en la 4, o en la 5, o en la 10, o en la 15. No importa, daba igual. Así que nosotros seguimos y tuvimos como 5 paradas, que son las que les conté en los videos. No que les conté, les mostré en los videos. Y bueno, ahí ustedes se pueden imaginar que cuando uno va arriba de un bus, cuando hace frío, y mucho frío porque ese día estaba congelado. Nosotros arriba grabando, pero habían como 5 grados, así es que se veían cosas espectaculares, los edificios, los lugares, los parques, los lugares, todo muy bonito. Un poco rápido, sí. ¿Cuánto podía estar mirando un edificio? 3-4 segundos. Nada más identificatorio cuando pasamos por una iglesia que había sido construida no sé por quién, hace como 300 años. Y buscábamos la iglesia por todas partes, y de repente entre los edificios apareció una iglesia, y de repente así como ¡pum! Bueno, esto es lo que suele pasar en los tours. Así que vimos muchas cosas, otras cosas no teníamos idea de dónde estaban. Pasamos por muchos lugares, por ejemplo, pasamos por Palermo y por Puerto Madero, pero olvídense, no se vio nada. Bueno, aquí, pero de a 2 cuadras pueden ver Puerto Valero. Es que había, bueno, algunos de nosotros arriba del bus nos reíamos porque era obvio que no estábamos viendo nada. Pero bueno, es parte del tour, es parte de las cosas que pasan. En una de las paradas nos tocó bajar en el estadio de Boca Juniors. Ahí paramos, y no solamente paramos, bajamos. Queríamos hacer una ruta ahí, me acuerdo. Además que nos servía un poco para subir la temperatura porque estábamos en chupete helado. Y ahí apareció el tremendo no gimnasio, tremenda arena de fútbol. El estadio gigante, azul, intenso. Y nosotros íbamos a entrar, y al viejito Leo Prime se le ocurre una urgencia un poco mayor. Tenía que buscar dónde poder ir al baño. Una escala técnica, le digo yo. Así que, bueno, el bus ya se había ido, no se me había ocurrido pasar ahí, y estando abajo, bueno, nos pusimos a vitrinear porque queríamos entrar al estadio, pero nos fuimos caminando, corriendo, porque no podíamos pagar con tarjeta. Todo ahí era chin chin, es decir, con money, cash. Entonces nosotros andábamos sin un peso, así que tuvimos que ir a buscar a un cajero
Y ahí partió nuestra primera aventura, aparte del tour, porque ¡ay, qué manera de caminar! Por Dios. Caminamos y caminamos por todas partes. Encontramos un banco, pero como era domingo estaba cerrado. Encontramos otro que generalmente está abierto, cerrado estaba. Hasta que un caballero que vendía verduras nos dijo: miren, hagan una L y van a llegar a una iglesia. Y de la iglesia hacia la derecha, a media cuadra, hay un cajero. Y nosotros dijimos: uy, qué específico, ya, hay que probarlo si necesitábamos plata para comprarnos algo. Y fuimos a hacerlo, pero cuando llegué a la iglesia, a mí ya las ganas de hacer ya no me daban para más, pues yo soy diabético, tenía que ir. Entonces le dije, Cristian me dijo: bueno, ¿por qué no probamos ahí en la iglesia? Y yo dije: sí, tienes razón, ya vamos. Fuimos para allá y el caballero me entrega una guía para la iglesia porque parece que había misa adentro. Ya había empezado y yo le digo: oiga, amigo, por favor, sabe que soy turista, recién nos bajamos del bus y sabe que yo me muero por ir al baño y no sé dónde. Ah, me dijo el caballero: usted espera aquí, joven. O no sé si el Cristian se quedó afuera, pero me condujo por el medio de la parroquia, por el medio de toda la oficina donde todo el mundo me vio. Y el baño estaba pero al fondo, al fondo a la derecha. Y ahí fue, y yo, qué salvamento, Dios siempre protegiéndome en todas partes. Y ya pues terminé el tiro y eso era todo, era del uno. Y salí de ese callejón, porque no era un pasadizo, era un callejón, poco menos. Salí de ahí entre pura gente rara y cuando llegué de la iglesia todavía estaban en la misa. Así que salí así como súper avergonzado y permiso. Fui a despedirme al caballero y agradecerle todo el esfuerzo que hizo. Se pasó, un alma noble. Y llego afuera y el Cristian estaba esperando así con un poco de frío. Ya, vamos, no, me dice. Así que nos fuimos. Encontramos el cajero y ¡oh, no! ¡Qué terrible! El cajero parecía hecho de cartón, para empezar. Parecía de cartón. Yo decía: ¿este cuestión será real? Y con el Cristian lo miramos por todas partes. Por lo menos tenía una pantalla, decía algo. Y nosotros decíamos: bueno, esta cuestión por lo menos parece. Pero y de ahí a que podamos sacar plata. Así que ya pesqué mi super tarjeta Mastercard, la metí y saqué 300... No, ¿cuánto fue? 30. No, fue 30.000 pesos argentinos. 30.000 pesos argentinos. Lo saqué porque fue un número que se me ocurrió, nomás que apareció en la pantallita ya, ese y ese. Y la máquina se quedó como pensando un rato, así como pensando: ¿los estafo a estos ridículos o les doy la plata que corresponde? Y me sacó plata, me sacó las 30 lucas argentinas. Y yo me quedé con esa plata en la mano y el Cristo dijo: ay, yo también voy a sacar. Y la lecera no le quiso aceptar ningún monto, nada, ni la tarjeta ni la otra. No le aceptó absolutamente nada. Y nosotros con 30 no vamos a hacer nada. Así que dije: bueno, ya, a ver, voy a tratar de volver a sacar. Y a mí me volví a sacar las 30.000 pesos. Así que tuvimos que dejarlo ahí nomás. Después volvimos, tratamos de volver porque estábamos medio perdidos, pero logramos volver. Y sin embargo, cuando estábamos como a 2 cuadras de la parada, ya estábamos bien, pero estábamos volviendo porque queríamos ir a ver la feria. No, que viene el bus siguiente del tour y nosotros como pavos, porque la verdad nos comportamos como unos pavos, corriendo atrás del bote que llegamos a la parada. Corrimos como 2 cuadras. Y casi se nos fue el bus. Ahora, ¿por qué corrimos al bus? No tengo idea. Si lo que nosotros queríamos hacer era entrar al estadio y fotografiarnos dentro, si era un lugar icónico. Pero la lecera del bus logró parar, nos subimos y después quedamos como pavos porque no entramos al estadio, que es lo que queríamos. Si eso es lo que yo quería, por algo nos bajamos ahí. Se dan cuenta que estuve al lado, pero al lado de esa hermosa construcción y hice puro ridículo. Así que en ese sentido le pido disculpas a mi compañero que me tuvo que aguantar. Pero no entramos yo quería entrar al estadio a sacarle fotos, imagínense, obvio. Ahora yo no sé si ese, bueno, no importa. Yo de estadio no sé nada, sé que ese era importante, sé que es conocido y sé que es ese estadio que es como la mitad del estadio y que todo el mundo está como un anfiteatro. Entonces que es medio, da como susto jugar ahí. Así he escuchado yo y así dijeron afuerita.
pero no pudimos entrar porque los tontos vimos el bus y nos quisimos subir desesperadamente. Después de eso, me acuerdo que fuimos a conocer un asunto que es una florealis genérica, que es una flor pero enorme que hay en un parque. ¡Pah! La flor en el video se nota clarito porque lo acentúo mucho. Espectacular, es maravillosa, gigante, incomprensiblemente grande. Está sentada encima de una pequeña laguna que lo rodea en forma de círculo. Y eso está en altura. Entonces cuando uno llega, la pileta está como al nivel del mentón aquí. No es la mente, del mentón, ¿cachai? Y de aquí para allá está la altura de la laguna. Y en eso hay una especie como de amapola, como de tulipa. En realidad parece tulipa. Gigante, pero enorme. Y con sus pétalos enormes, preciosos, verde casi todo. No, sí, es una construcción. Yo nunca había visto eso, no tenía ni idea que existía. Y solo nos vimos cuando nos bajamos del bus, porque de arriba tampoco lo habíamos visto. Yo personalmente no lo había visto nunca y creo que es una de las cosas más hermosas que vi, porque más encima el jardín parecía ser parte también de la Facultad de Leyes de la universidad. Entonces estaba junto a un edificio que parecía como de Grecia, o más como lo vimos con el Cristian, parecía una de las casas, de las 12 casas del santuario de Atenas. Eso parecía la casa de Leo, era igualito. Bueno, en la foto los van a ver, pero era gigante, era enorme, no entendríamos por qué y la flor era todavía más grande. Entonces eso fue impresionante. Además había unos árboles con unas frutas largas, verdes, un poco alargadas y grandes. Bueno, vamos a dejar ese comentario ahí nomás, porque algunos sabrán, otros no sabrán. El asunto es que el lugar era espectacular, estaba sumamente nublado, hacía mucho frío, pero fue espectacular. O sea, valió cada minuto. El rato que estuvimos ahí era simplemente maravilloso. Y el edificio de al lado, que era justamente la facultad, era espectacular. Era un edificio hecho en Grecia, pero sin duda alguna. Bueno, después de esa experiencia, porque eso fue una experiencia la que tuvimos, nos fuimos otra vez a la parada y ahí llegó otra vez nuestro bus. Dejamos que nos recorriera por un montón de sitios que era... yo les cuento al tiro porque fue un viaje largo, ahí avanzamos harto antes de volver a bajar. Y ahí pasamos por esta parte que... Pasamos por otro estadio, ahí pasamos por el Club Hípico, por el barrio de Núñez, por Belgrano, que ese era súper famoso. Pasamos por varias partes. Y ahí la micro pegó su acelerada. Después pasamos por el 21, que era Campo Argentino de Polo. Yo pensé que era pero era polo. Seguimos avanzando hasta que llegamos al 24. Y el 24 era... No, bajamos en el 22. Y en el 22 estaba el monumento a los españoles. En ese lugar se encontraba el famosísimo Ecoparque. Y por supuesto que nos bajamos en ese lugar. Entramos, empezamos a mirar. En el video hay fotos, videos del lugar. Enorme, precioso, fantástico. Era espectacular. Espectacular el ecoparque, gigante, tiene muchos animales. Andaba un asuntito, especie como de conejo, liebre, pudú. Cristian pensaba que era un pudú y no era un pudú. Era un conejo, pero se llamaba Mara. Así que ahí ustedes pueden averiguar qué forma tenía. Bueno, les puedo dejar aquí a ver si encuentro una foto del famoso Mara para cuando lo haga en la edición del video. Así que nos reímos del Mara, nos cansamos, fuimos a comer y encontramos un puesto y ahí nos vendieron un pancho. Y yo comí pancho con mayo y Cristian se comió algo más sofisticado y un juguito.
ese era el primer pancho que habíamos comido en Argentina. Y sí, no es igual que los completos. La vienesa tiene un sabor tan extraño, tan raro. No estaba malo, de hecho estaba rico, pero no era un completo, era un pancho. Después de hacerlo y de servirnos el agüita, fuimos al baño, encontramos uno. Y después empezamos a usar nuestras patitas para ya irnos retirando. Pero como estábamos tan cansados, no nos dimos cuenta que nos fuimos corriendo cada vez más a la orilla, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Nos corrimos tanto, que terminamos saliendo por la otra entrada al otro lado del parque. El problema es que el parque era gigante y nosotros salimos por el lado contrario por donde pasaba el bus, así que tuvimos que recorrerlo por fuera. Les juro que jamás en mi vida había estado más adolorido que ese tramo. Y caminamos, yo creo que 1 kilómetro. No sé cómo el Cristian me aguanta, francamente no sé, pero ahí sí que tuvo que poner toda su amistad a prueba, porque qué manera de dolerme mi pierna. Yo creí que no iba a llegar al otro lado. Yo estaba a todo reventar y faltaba, imagínense, que uno hacía así con la vista y no veía la esquina de la cuadra por donde tenía que todavía dar la vuelta. Ay, fue tan duro. Pero eso le pasa por andar con un viejito como yo. Si, ¿para qué me invita si sabe cómo me pongo? Bueno, finalmente, por increíble que parezca, llegamos a la parada. Llegó el bus como corresponde. Muy espectacular esa idea de poder retomar el tour. Lo encontré genial. Subimos y recorrimos 2 o 3 paradas más, creo que fueron. A ver, les digo al tiro porque aquí está el mapita. Sí, recorrimos, a ver, 1, 2, 3 y nos bajamos en la parada 25, que parece que era la última del tour, como a media cuadra del obelisco. Y ahí pasamos a ver, no, yo venía muerto, y pasamos a ver unas cosas que el Cristian quería ver en un local que francamente yo no sé cómo lo encontró tan rápido. Es que el Cristian se adaptó rápidamente al modelo de la ciudad y yo no. Así que ya estando tan cansado fuimos a ver si estaba el metro, pero estaban cerradas las 3 puertas de las 4 entradas y solamente había una abierta. Entonces no, o sea, es que vámonos caminando. Así que, y yo a dolor, y la casa parecía que quedaba cerca, me refiero al hotel. Y claro, en vez de cerca había que tomar el metro, así que tuvimos que caminar al otro lado del obelisco y tomar el metro. Y ahí las dos combinaciones, estábamos muy cansados, ya nos reíamos de cómo era el metro. Y no me di cuenta así cuando nos pasaron un escaneo medio raro. Nos pasaron como, no sé, me daba la impresión de que en algún minuto nos tomaron como una foto. Pero bueno, el asunto es que entramos por el otro lado, tuvimos problemas para entrar en los torniquetes, pero pasamos, tomamos la micro morada, después la verde, y quedamos a 1,5 cuadras de nuestro hotel, donde finalmente llegamos. Nos tiramos en la casa muertos. Y de ahí lo único que me falta es relatarles la triste hora de volverse a la casa. Y de ahí a retornar al país. Bueno, lo que tiene que decir aquí Revista es el retorno. Finalmente llegó la hora de irse, el día 25 era nuestro día de que el avión tenía que partir, por lo tanto nosotros teníamos que estar allá a las... No, el avión partía a las 11:55 y nosotros teníamos que estar como a las 8. Así que a las 6 de la mañana nos levantamos, ordenamos lo que pudimos, dejamos lo más decente posible el hotel. Queríamos despedirnos del administrador que nos atendió, pero nunca llegó, así que no nos pudimos sacar una foto como yo quería. Ese fue un fracaso de mi parte. Tomamos un Uber y nos fuimos volando No, mentira. Tomamos el metro porque queríamos llegar lo más cerca posible del aeropuerto y ahí tomar recién un Uber para que no saliera tan caro, y salió casi
casi 1 o 2 tercios menos, no se salió todo más barato, así que la idea del Cristo fue espectacular. Lo más increíble de todo es que la última estación de la línea, que dejaba más cerca de la estación, era la misma estación que nos terminó llevando a la Facultad de Leyes de la Universidad de Argentina y a la Florialis Genérica. O sea, volvimos al mismo parque donde habíamos encontrado, que era tan espectacular. Y ahí estábamos de nuevo, no teníamos idea que era ese el lugar, así que quedamos sorprendidísimos, yo sobre todo. Y nos subimos arriba de un auto con un tipo que era, al principio parecía muy serio, pero le busqué conversación por la radio que estábamos escuchando y qué manera de reír. Y el Cristian me miraba así como, ya, coyote, me decía. Pero no, yo soy un loro desatado, así que nos fuimos conversando con el chofer, al final nos dejó, le pagamos todo muy bien. A nosotros la gente nos trató muy bien, no tuvimos problemas, excepto con la ridícula ejecutiva del chip personal, que esa fue una inoperante, pero inútil, totalmente una ridícula, una payasa. Pero no voy a juzgar a todos los argentinos ni a los bonaerenses solo por esa ridícula que haber sido la más inoperante de toda Argentina. Nos tocó para vendernos el chip. Fuimos a la sucursal de personal para que nos arreglaran el asunto ahí, y la niña nos pasó un papel y dijo, mire, siga estas instrucciones. Y le decía, pero ¿cómo? Si está en la sucursal, tengo que salir de ahí con el chip funcionando. No sé, se me había olvidado esa parte. Bueno, el asunto es que llegamos a la última estación, nos dimos cuenta que era donde estaban las flores, esa gigante, y tomamos el Uber y llegamos hasta el aeropuerto. Allá buscamos las formas de hacer el check-in, y ahí tuve una colita otra vez, más o menos, pero por lo menos estábamos haciendo el check-in para abordar el avión. Pasamos después por Internacional, que fue otra fila más larga que la reflauta. Fácilmente estuvimos unos 40-50 minutos y quizá una hora, porque por eso a uno lo llaman tan temprano también. Nos revisaron, pero todo. Pero el perrito que nos revisa no me encontró nada. Y yo llevaba mis remedios crónicos, así que me pareció un poco extraño que no lo hicieran, pero seguramente no es lo que ellos están buscando, así que ni me detectó ningún metal el arco, y mi maleta, mi bolso no llevaba nada. Yo llevaba un bolso, solamente bolsito de espalda a espalda. Tratamos de cambiar un poco la plata y la ridícula de la caja me dijo que era muy poca plata, así que me tuve que venir con esa plata argentina, y es lo que tengo aquí en la mano. Caramba. Por ejemplo, se los voy a mostrar rápidamente. Aquí hay un billete de 10.000. Ese es un billetito de 10.000, como pueden darse cuenta. Ahí. Ay, que no sé cómo mostrárselo, para que no esté tan blanco. Ahí sí. Un billetito de 10. Después me conseguí un billetito de 2. Así son. A ver, vamos a ver si me puedo acercar para que... Ahí, miren cómo brilla el logo este. Cómo le va cambiando el color. Después tengo muchos de 2. Después bajamos al de 1.000. ¿Quién es ese? Oh, José Francisco de San Martín. José de San Martín. Un prócer. Luca. Curioso, porque aquí tengo otro billete de Luca que es totalmente distinto. Ahí. Mira qué bonito un picaflor. ¿Y arriba qué? Son varios pajaritos.
Después uno de 500. Con una pantera. Tan bonito. Después uno de 200. Que es más ecologista este porque trae una ballena. ¿Ven? Es precioso. Después tenemos uno de 100 que trae una dama y una señora, pero no tengo idea quién es. Capaz que mi amigo Sergio después me diga: che, boludo, esa era nuestra primera dama. Pero yo qué sé. Bueno, y eso. Esos son los billetitos que me traje. Son una buena cantidad. No son hartos. Pero me los tuve que traer porque no me los quisieron cambiar por pinches. Después que hicimos eso, nos revisaron todas las maletas, pasamos por extranjería de nuevo y a embarcar al avión. Esta vez quedamos separados con el Cristian y los puestos que nos tocaron fueron rematados. Él quedó al lado de la puerta de emergencia y yo quedé en la última fila atrás. Así que no toqué ventana, así que nunca vi nada. Pero dormí tan bien y el viaje se hizo tan exquisito, por supuesto, que nuevamente en nuestra aerolínea que nos ha cobijado en todos nuestros viajes, Low Cost Sky Airlines, por supuesto, que también sale de Concepción. Y una vez hecho eso, nosotros llegamos a Santiago. Resulta que por esas cosas de la vida llegamos a la misma casa del amigo que nos recibió de noche, pero esta vez como llegamos de día le llevamos un heladito y para saludarle y por supuesto para pasar a agradecerle que se había pasado con nosotros y nos quedamos un rato ahí y después nos fuimos al terminal de buses donde compramos los buses cada uno y cada uno se quedó ahí esperando. Yo creo que más o menos, tengo un poquito de sueño si lo notan, yo creo que más o menos eso fue en resumen la llegada del viaje, porque la parte que faltaba es que cada uno se compró su viaje. Cristian viajó ese mismo día y llegó como a las 11 de la noche a su casa y yo a esa hora todavía estaba en el terminal esperando mi micrito, mi liebre para venirme a tomar. Pero resulta que como 10 minutos antes de pararme e irme al terminal para esperar mi bus, me encontré con un amigo de Santiago que yo conocí hace tiempo. Y me reconoció y me dijo: Leo, ¿qué estás haciendo aquí? Antes me había comunicado con otro con el que me iba a juntar, pero al final no pude porque estaba muy cansado. Y me encontré con este y me dijo: Leo, ¿qué estás haciendo aquí? Obvio que no es argentino. Yo estoy poniendo: ¿qué haces aquí, boludo? No, estoy esperando que me llegue a las 11:30 el avión, o sea, el bus para irme para mi casita. Estoy cansado, vengo llegando de un tremendo viaje. Pucha, me dijo, ¿por qué no te quedas aquí mejor y pasamos la noche acá en mi casa? Descansas mejor. Literalmente dijo, pasemos la noche juntos. Yo le dije, y ustedes me preguntarán por qué me lo pensé. Bueno, para mí viajar de noche es muy sacrificado. Y cuando me dijo esa opción yo no quise ser pesado, pero le dije, mira, si puedes, yo te digo que sí inmediatamente. Y me quedó mirando como, ¿en serio? Sí, pues me dijo, ya, vamos nomás. Así que perdí mi pasaje porque no lo pude recuperar porque tampoco hice muchos intentos. Y finalmente el amigo me dio hospedaje en su departamento, donde tuvimos pero 1001 historias porque pasaron cosas inauditas, pero eso las voy a comentar en otro video tal vez, porque el asunto es que finalmente pasé la noche en Santiago y en la mañana me levanté y me fui al paradero acompañado de él también, y a las 11:30 pero del día
Ya tomé mi bucecito y me vine para mi casa, donde finalmente terminé llegando a las 7, 8 de la noche el día 26 de mayo. Así que ese es más o menos el resumen de lo que fue mi viaje narrado por mí mismo. Me habría encantado que hubiera estado el Cristian aquí, pero nos vamos a juntar como en 2 semanas más, 1 o 2, así que capaz ahí le logro sacar un último mensaje para que lo publiquemos aquí dentro del asunto de la narrativa de lo que fue el viaje a Argentina. Un viaje espectacular, no nos quejamos de nada de lo que nos resultó porque fuimos sin ayuda de nadie, nadie nos ayudó en nada, nadie nos dijo nada, nadie nos dio ningún consejo, nada, así que todo lo que pasó fue nuestra responsabilidad. Por lo tanto, si nos equivocamos, mala suerte, porque nunca nadie nos dijo nada. Así que estamos súper orgullosos del viaje. El lugar fue súper lindo, la gente es súper amable. Yo creo que los chilenos somos un poquito más relajados ya, pero debo reconocer que la gente fue muy amable. Ahí le tengo que dejar un saludo, por supuesto, al Maxi, que es el que nos atendió en el hospital, ahí, en el hotel. Y también un saludo al JP, que era el amigo de Cristian, que nos recibió también por su lado. Así que cada uno fue cumpliendo su papel. También al Sergio, que me recibió, aunque estaba más muerto que vivo, pobrecito, allá en Argentina, pero hizo el esfuerzo. Así que es un agradecimiento a las personas, que esas personas en particular hicieron que el viaje fuera aún más espectacular, porque le dio continuidad, y a nosotros con Cristian nos dejó con la posibilidad de hacer nuestras propias excursiones cuando se nos ocurriera. Así que eso les puedo contar. Espero que les haya gustado mi historia narrada. Es más entretenida que estar viendo puros videos, pero aquí lo voy a tratar de complementar con algunas imágenes para que vayan comprendiendo a qué me voy refiriendo en la historia. Un placer, un maravilloso viaje, mejor compañero ninguno, y bueno, súper feliz de haber conocido finalmente Argentina, y en especial Buenos Aires, una ciudad espectacular que es otro mundo y es muy especial. Así que un saludo para todos, un saludo a los argentinos que nos trataron tan bien, a los chilenos por tener el país que tenemos, y gracias a los amigos que cayeron todos como ángeles, así que nos ayudaron muchísimo en que el paseo fuera un éxito. Así que un saludo para todos, espero que les haya gustado esta narrativa y nos vemos en otra ocasión. Este es Leo Prime, chao.